vamos a empezar. Pero antes os quiero hacer alguna pregunta. Y si queréis, podéis contestarla, podéis participar. La intención es que sea lo máximo interactivo, aunque estemos online, y que entre todos aprendamos y vayamos evolucionando. Me gustaría preguntaros, ¿cuántos de los que estáis aquí, podéis levantar la mano, cuántos de los que estáis aquí confiáis en vosotros mismos o en vosotras mismas? Vale, muy bien. Porque las personas que no hayan levantado la mano, ojo que tenemos un problema, porque si no confiamos en nosotros mismos, ¿en quién vamos a confiar? Esa es una cuestión que nos tenemos que plantear y que abordaremos a lo largo de esa formación. ¿Y cuánto sabemos la diferencia que existe entre confiar en uno mismo y atrevernos a asumir riesgos? Levantad la mano, por favor. Porque hay una diferencia importante entre una cosa y otra. ¿Y cuánto pensáis que lograríamos potenciar nuestros negocios, nuestros emprendimientos e incluso mejorar nuestra vida si nos atreviéramos a asumir más riesgos? Supongo que muchísimo, ¿no? No sé qué estáis hablando o comentando aquí por el chat. ¿Conseguiríamos mejorar nuestras vidas si asumiéramos más riesgos, si nos atreviéramos a explorar lo desconocido y a salir de nuestra zona de confort? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer hoy mismo para no tener miedo y salir de esta zona de confort? Bien, pues hechas estas preguntas, ya sé, Jonathan me ha presentado, pero bueno, soy Begoña Serra, como él lo ha comentado, soy coach transaccional y creadora del método Lidera tu Vida. También os ha dicho que os he preparado con mucho cariño un ebook sobre el método Lidera tu Vida, los 7 pasos para aprender a liderar nuestra vida y a ser dueños y dueñas de nuestro destino. Y estoy encantada de que la Universidad de UTEL me haya invitado a este Discovery Day, de participar en un evento de tal magnitud con tantísimas personas que están comprometidas con su crecimiento personal. Sé o deduzco por conversaciones que he tenido con Ximena que muchos de vosotros, 32 personas han levantado la mano, muy bien. Muchos de vosotros sois empresarios, sois emprendedores o queréis serlo o simplemente queréis favorecer y crecer como personas y desarrollar todo vuestro potencial. Por ese mismo motivo, porque sé yo también como empresaria que todos vamos muy atareados, tenemos muchas obligaciones, es muy complicado sacar nuestros negocios adelante, requiere mucho tiempo y el tiempo es oro, como dicen, es muy valioso, pues os estoy doblemente agradecida de que hoy dediquéis 90 minutos o 2 horas, que es lo que va a durar la formación, a estar aquí conmigo, con todos nosotros, porque eso quiere decir que sois personas que quieren lo mejor para sus negocios, quieren lo mejor para sus familias, quieren lo mejor para sí mismos y saben que eso pasa por aprender, por atreverse a pensar fuera de la caja, por explorar nuevas posibilidades y salir de la zona de confort. Estamos aquí para aprender, para crecer y por eso os quiero hacer una propuesta. Dejad de lado vuestro ego y poneros hoy en formato, en modo niño. Si pensamos en los niños, sabemos que son esponjas, están ávidos de conocimiento, son curiosos, siempre están preguntando por qué. Entonces yo os propongo que os pongáis en ese formato, porque desde el ego tendemos a pensar, esto es blanco, esto es negro, y nos olvidamos de que hay toda una escala de grises. No vemos los matices. Esta persona tiene razón, esta persona está equivocada, y desde esa dualidad nunca vamos a poder ni innovar, ni crecer, ni aprender, y nos va a resultar muy difícil adaptarnos a los cambios y gestionar las crisis. Las personas que están en ese pensamiento
afecto dual son personas que tienen miedo y que responden desde la reacción, como veremos a lo largo de la formación. Son las típicas personas que, como os he dicho que no hagáis en el ejercicio de relajación, aprietan la mandíbula y se dejan dominar por sus emociones. Pero claro, esas personas en realidad no están liderando sus vidas, sino que se dejan llevar. Mi pregunta es, ¿vosotros qué queréis ser? ¿Marionetas o líderes de vuestras propias vidas? No sé qué me contestáis, a ver qué me contestáis por el chat. ¿Qué queréis? ¿Aprender a liderar vuestra vida o dejaros llevar por el azar? Liderar. Vale, muy bien. Pues para eso estamos, para aprender a liderar nuestras vidas. Y claro, liderar nuestras vidas es una frase muy bonita, muy potente, muy atractiva, pero que conlleva una gran responsabilidad y que a veces da miedo, da vértigo, porque liderar nuestra vida implica, todo el mundo coincide con liderar, muy bien, vamos bien, vamos bien. Pero claro, liderar nuestra vida implica aceptar que nosotros somos al 100% responsables de nuestra felicidad. Eso implica no buscar culpables ni ahí adoptar el papel de víctima. Y eso da miedo y a veces da vértigo. Y lo sé por propia experiencia. Os voy a contar un poco mi historia. Yo hace muchísimos años no estaba llevando la vida que yo quería llevar. Estaba llevando la vida que otros habían decidido por mí. Yo desde muy pequeña tenía muy claro que me quería dedicar al mundo de la psicología y del crecimiento personal. Pero mi padre era abogado y me dijo que tenía que estudiar también Derecho, me tenía que licenciar en Derecho y ser abogada como él. Por aquel entonces, yo con mis 18 años recién cumplidos, evidentemente no tenía los recursos que tengo ahora y sentía que tenía que complacer a mi familia. Y muy a mi pesar, sintiendo que me estaba traicionando a mí misma, estudié Derecho, me saqué de la carrera y empecé a trabajar en un despacho de abogados. Pero mi vida estaba vacía, yo no me sentía feliz. Pero a pesar de eso seguía pensando que tenía que complacer y tenía que satisfacer y no me atrevía a decirles a mis padres y a mi familia que yo quería dar un cambio en mi vida. Cuando sucede eso, hay veces que la vida te para sí o sí. Y entonces me sobrevino una crisis personal. Y gracias a esa crisis personal, y fijaros lo que os digo, gracias a una crisis, yo cambié y empecé a liderar mi vida. Y fue una crisis, y esa palabra que a veces nos da muchísimo miedo, pero que las crisis, si las sabemos gestionar y las sabemos reorientar, son nuestras grandes aliadas muchas veces. En aquel momento, mi vida, cuando sobrevino esa crisis, mi vida se puso del revés. Tuve que confrontar todas mis creencias limitantes, enfrentarme a todos mis miedos, a todas mis inseguridades. Y me di cuenta de que necesitaba ayuda. Y busqué ayuda, busqué coach, busqué terapeutas, busqué mentores. Y ahí conocí el análisis transaccional. Y tengo que deciros, por experiencia propia, que el análisis transaccional para mí fue un antes y un después. Fue un punto de inflexión en mi vida al cual estoy súper agradecida porque gracias al análisis transaccional y a todo el proceso que hice, yo soy la persona que soy ahora, estoy acompañando a personas en sus propios procesos y a recorrer el camino que yo ya he transitado. Entonces, para mí, el análisis transaccional tuvo un poder de transformar mi vida, que es lo que yo en las mentorías y en las formaciones, gracias por aquí, José Luis, en las formaciones quiero transmitir. Se puede cambiar, pero tenemos que tener las ganas de hacerlo. Hoy en día, actualmente, desgraciadamente, estamos viviendo una de las peores crisis, que además está afectando a todo el mundo, provocada por la pandemia del COVID-19. Yo conozco aquí en España, puedo hablar de España, que es de donde soy yo, muchas empresas que lo han pasado muy mal, incluso muchas empresas que han tenido que cerrar, pero también hay empresas que les ha ido muy bien e incluso están creciendo. Y claro, a mí como coach muchas veces me preguntan, ¿y cuál es la diferencia entre unas y otras? Yo adulto, yo niño y yo padre, exacto. Esas son las tres estados del yo del análisis transaccional.
lo que os comentaba, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en la actitud. La diferencia está en que hay empresas que no tienen miedo a cambiar de rumbo, a ser creativas, a explorar nuevas oportunidades. ¿Y qué es lo que les permite hacerlo? El liderazgo personal y la gestión emocional, que es precisamente de lo que os he venido hoy a hablar aquí. Entonces, empiezo a compartir presentación, espero no tener ningún problema técnico. A ver, lo he titulado El auténtico liderazgo profesional. ¿Eres actor o protagonista de tu vida? En primer lugar, nos tenemos que preguntar qué entendemos por liderazgo. Porque hoy en día las redes sociales, sobre todo LinkedIn, que es una de las que yo más utilizo, todo el mundo está hablando de liderazgo, de que se tienen que desarrollar las habilidades de liderazgo, se tiene que buscar una nueva manera de ser líder, cómo tiene que ser el líder del siglo XXI, etcétera, etcétera, etcétera. Supongo que si os preguntara sobre qué pensáis o qué habilidades tiene que tener un líder, pues habría distintas opiniones. Pero yo he querido encontrar la definición con la cual yo estoy más de acuerdo sobre qué es para mí un liderazgo efectivo, como yo le llamo. Es el conjunto de habilidades que el directivo tiene que desarrollar para poder influir en las personas que integran su equipo, cohesionándolas y motivándolas para que trabajen de manera eficiente y así poder lograr los objetivos fijados. Pero yo iría un paso más allá y para mí el liderazgo lo entiendo como una manera de ser, de pensar, de sentir y de relacionarse. Estilos de liderazgo según Goleman. Goleman hizo un estudio en el cual, a ver si tengo el dato por aquí, no lo he puesto en la diapositiva, cogió una muestra de 3.871 directivos para clasificar 6 estilos de liderazgo teniendo en cuenta el trato con los trabajadores, la toma de decisiones y la orientación a resultados. Y en base a ello hizo esta clasificación. El estilo de liderazgo directivo, que es el estilo clásico, el autoritario, el que se basa en que el directivo ordena y los trabajadores ejecutan esas órdenes, y por lo tanto está basado mucho en el miedo, en el poder y en el castigo. El liderazgo capacitador, en el que el líder tiene una visión y les traslada a los miembros de su equipo los objetivos a conseguir, pero sin marcar cuál es el camino para llegar. Por lo tanto, tiende mucho a motivar al equipo y a darle autonomía. Después tenemos el liderazgo afiliativo. El liderazgo afiliativo es un liderazgo que lo que pretende es favorecer mucho la buena relación entre los compañeros de trabajo, que haya un ambiente laboral óptimo y que las relaciones personales pues, sean enriquecedoras y por lo tanto cuida mucho todos los vínculos emocionales y esa calidad de relaciones. El liderazgo democrático es el directivo que escucha las aportaciones, opiniones, el punto de vista de los miembros del equipo y está buscando consenso, está buscando compromiso y está buscando acuerdos. Es un estilo que es, o sea, los miembros del equipo se sienten muy bien porque los hace partícipes del proyecto empresarial, pero en algún momento, ya lo veremos, en algún momento puede resultar o puede ser difícil si se tienen que tomar respuestas o se tienen que tomar decisiones de manera muy ágil y muy rápida. El liderazgo de referencia pone unos objetivos muy excelentes y unas expectativas siempre muy altas. Está muy bien para equipos que sean muy proactivos, que sean muy competentes, pero puede echar atrás a trabajadores que no estén acostumbrados a trabajar bajo presión y que además sientan que se estaba fomentando mucho la competitividad entre ellos. Y por último tenemos el liderazgo de coaching. Ese liderazgo es el típico directivo que es el referente, el inspirador, el que promueve todo el crecimiento personal del equipo, favorece mucho la formación, asesora, apoya, es el que acompaña y es un estilo de liderazgo que tenemos que propiciar, pero como veremos y en la próxima diapositiva,
y ya lo dice Daniel Goleman, y yo estoy de acuerdo con él, tenemos que tener en cuenta que no hay de esos 6 estilos directivos que os he comentado, no hay uno que sea bueno y malo. Aquí os pido esa apertura de mente de la que hemos hablado antes. No hay uno que sea bueno y malo. No nos tenemos que encajar en un solo estilo directivo, sino que los tenemos que interpretar como situacionales. ¿Qué quiere decir con eso? Que el directivo tiene que tener muchísima psicología y tiene que saber que esos estilos los tendrá que adaptar dependiendo de la situación en la que se encuentre e incluso de la persona que tenga delante. Me explico. En determinados momentos, el estilo autoritario tiene que ser y es beneficioso si tenemos que adoptar una decisión rápida o incluso si tenemos que corregir alguna conducta disfuncional en el equipo. En cambio, si queremos llegar a consensos, si queremos llegar a compromisos, si queremos hacer una lluvia de ideas para buscar soluciones a determinados tipos de problemas y queremos involucrar a todo el equipo, tenemos que optar por un estilo democrático. Y si queremos ser un directivo que necesita o que está ante un trabajador que tiene problemas de autoconfianza, problemas de motivación, tenemos que adoptar más ese estilo de liderazgo de coaching. Por eso yo cuando formo a los directivos, siempre, como dice el título, el que os he dicho antes, siempre fomento que el directivo sea un conocedor profundo de la naturaleza humana. O sea, siempre hay ese punto de psicología. Porque ser líder y todas esas palabras que antes hemos dicho, cohesionar, motivar, inspirar, ser referente, son palabras muy bonitas. Pero claro, a todo eso se le está pidiendo al líder prácticamente que sea un psicólogo o que sea un coach, porque le estamos dando una responsabilidad descomunal. O sea, lo que pone aquí, ejercer de líder es una gran responsabilidad. En las mentorías que hago con directivos o en las formaciones, los ejecutivos me dicen, sí, vale, Begoña, lo que os comentaba, todo eso está muy bien, pero ¿cómo cohesiono un grupo que es heterogéneo, que tiene distintos intereses, que tienen inseguridades, que tienen distintos objetivos en la vida? ¿Cómo motivo a una persona que se siente insegura, que no cree en sí misma? ¿Cómo le potencio el talento? ¿O cómo gestiono conflictos con personas que buscan reconocimiento negativo y que están constantemente haciendo juegos psicológicos, provocando malentendidos? ¿Cómo hago todo eso? Porque a priori la teoría es muy bonita, pero ¿cómo lo llevo a la práctica? Pues, como os comentaba, para eso es importante que el líder sea lo que os pongo aquí, un profundo conocedor de la naturaleza humana con una gran madurez emocional, adaptabilidad y gestión del cambio. Es decir, que tenga desarrolladas todas las soft skills de las que hablaremos más adelante. Porque además, claro, yo como coach no puedo prever ante una realidad tan incierta, tan líquida, como se ha puesto de moda el término, que estamos ante una realidad líquida, yo no puedo prever la casuística y las distintas problemas o retos a los que se va a tener que enfrentar este directivo. Por lo tanto, lo que hago yo es capacitarle en ese conocimiento de la naturaleza humana. Es decir, no simplemente un directivo, el directivo de hoy en día, no simplemente tiene que tener conocimientos técnicos y estar entrenado en habilidades sociales, comunicativas, tener una buena oratoria. No es simplemente eso, sino que tiene que saber qué es lo que mueve a las personas y qué es lo que las motiva. La realidad de la práctica empresarial nos está poniendo de manifiesto que actualmente ya no se están buscando jefes, sino directivos que sean líderes. Lo que decíamos, que inspiren, que motiven, etcétera, etcétera. Empresas de éxito como Google están poniendo el foco en fomentar la calidad de las relaciones interpersonales, porque precisamente cuando hacemos esto, estamos consiguiendo equipos comprometidos, altamente productivos y además estamos evitando en gran medida que surjan conflictos, o si surgen será más fácil resolverlos de manera satisfactoria. En la misma línea, Todd Davis, para mí uno de los grandes coach, en su libro
consigue tu mejor tú, afirma una frase que yo, las personas que hacen mentorías conmigo están cansadas de oírlo y en las formaciones también las repito, por activa y por pasiva. Un trabajador feliz es un trabajador comprometido con los valores y objetivos de la empresa. Claro, entonces me preguntaréis, supongo, y llegados a estas alturas, que estamos hablando de que el líder tiene que ser un conocedor de la naturaleza humana, ¿cómo se hace eso? ¿Qué significa eso? Pues significa que el líder tiene que entender cuáles son las necesidades psicológicas, las motivaciones y las dinámicas inconscientes que están detrás del comportamiento humano. Cuando yo, por ejemplo, hago intervención en una empresa que me llama porque hay un conflicto, ese conflicto no se genera porque sí. Es muy fácil atajar el conflicto. Tenemos que ver qué es lo que ha motivado a esas personas y fijaros que digo motivar. ¿Qué es lo que ha llevado a esas personas a generar ese conflicto? Ahora estoy trabajando con una empresa, que es una empresa además familiar, que está prácticamente, pues cuando me contactaron estaban prácticamente, tenían que cerrar, porque había disminuido muchísimo su productividad, los clientes no estaban contentos, los trabajadores tampoco, había muchos conflictos y el problema no estaba en la empresa, el problema estaba en que había un problema no resuelto de la infancia entre los dos hermanos que, claro, eran socios de la empresa. Y entonces todo ese resentimiento que arrastraban lo proyectaban en la empresa y se desautorizaban delante de los trabajadores, delante de los clientes. Por lo tanto, eso que está pasando a nivel en una empresa familiar también lo he visto muchas veces en empresas grandes y que no son familiares. Por lo tanto, el directivo tiene que saber qué mecanismos y qué interruptores, dijéramos, mentales, qué disparadores mentales están provocando esos conflictos. Por lo tanto, términos que ya iremos viendo a lo largo de esa formación, como reconocimiento negativo, emociones inauténticas, proyecciones, sentimientos elásticos y salario emocional, tienen que formar parte de su vocabulario y tiene que conocer qué significan y cómo pueden trabajarlas en el equipo. Por lo tanto, hoy en día, como os pongo aquí, es inconcebible un adecuado desempeño profesional sin un buen desarrollo personal. El liderazgo vertical, aquel que hablábamos, el autoritarismo basado en el miedo y el premio castigo, ha quedado obsoleto. Y las empresas que sigan ejerciéndolo están abocadas al fracaso porque no van a poder retener el talento. Los profesionales actuales, es decir, el talento, quieren ser valorados y reconocidos por su trabajo, que sus aportaciones y opiniones sean escuchadas y tenidas en cuenta. Por lo tanto, necesitamos un liderazgo horizontal en el que se apuesta por la autonomía, la responsabilidad y la cooperación. Estas semanas también estaba yo trabajando con una empresa en la cual el directivo estaba muy preocupado porque había una fuga de talento. Y no entendía por qué. Y no entendía por qué ese talento que se le estaba escapando se estaba yendo a empresas de la competencia en las cuales incluso a veces cobraban algo menos que lo que él les estaba pagando. Y es que hoy en día un sueldo medio alto no es suficiente ya para retener al talento. El talento quiere sentirse partícipe del proyecto empresarial. Quiere saber que en esa empresa se le reconoce su valor, se le reconoce su trabajo y que va a poder seguir creciendo tanto como persona como profesional. Entonces, por eso es muy importante trabajar el liderazgo personal de los directivos. Mi método Lidera tu vida, uno de los lemas, porque hay dos, uno de los lemas es: todo liderazgo profesional efectivo debe sustentarse en un auténtico liderazgo personal. ¿Y qué entendemos por liderazgo personal? El liderazgo personal supone tomar las riendas de nuestras propias vidas, siendo conscientes de nuestras prioridades y haciéndonos responsables de nuestra felicidad, sin convertirnos en víctima ni buscar culpables, lo que os comentaba antes. Después ya lo veremos con un vídeo que tengo preparado, ya trabajaremos esto. Siempre es asociado el tema del liderazgo con gestionar un equipo, y es cierto, el líder lidera un equipo de personas, como veíamos antes, heterogéneas, con sus necesidades, con sus inseguridades, con sus aspiraciones, con sus objetivos.
Pero para liderar a un equipo de personas tan variado, primero tenemos que saber autoliderarnos, porque cada uno de nosotros también tenemos miedos, inseguridades, aspiraciones, opiniones que muchas veces entran en conflicto. Y ahora os quiero pedir un poco vuestra interacción. ¿Os habéis fijado que muchas veces deseamos cosas que son contradictorias? ¿Lo habéis vivido esto? Aquello de, por un lado quiero hacer esto, pero por otro lado no, por otro lado me atrae lo otro. ¿O cuántas veces nos hemos autosaboteado y postergamos decisiones o acciones que nos pueden resultar beneficiosas? El otro día trabajaba con un directivo que se había apuntado al gimnasio y había decidido llevar una vida más saludable porque era una manera de gestionar su estrés. Cuando nosotros vamos al gimnasio y hacemos ejercicio, bajamos el nivel de cortisol, que es una de las hormonas relacionadas con el estrés, y subimos los niveles de endorfinas, que están relacionadas con el sentirnos bien, con la felicidad. Y al mismo tiempo aumentamos nuestra capacidad de concentración, estamos más despiertos, somos más activos. Pero esa persona, y aparte también se había fijado como objetivo, pues, descansar más tiempo, dormir mejor, llevar una dieta más saludable, porque las digestiones pesadas también disminuían su concentración, pero a pesar de haberse marcado todos esos objetivos, los iba procrastinando. A las 2 semanas de apuntarse al gimnasio, seguía pagando la cuota, pero sí le buscaba excusas. Hoy es que hace frío, no pasa nada, porque hoy me como una pizza, es una excepción, ya comeré mañana verdura, hoy tampoco voy al gimnasio porque tengo que preparar esta reunión. Iban pasando los meses, ella seguía pagando la cuota, pero nunca iba al gimnasio. ¿Os ha pasado esto? ¿Os suena? ¿Os sentís identificados? ¿Cuántas veces nos hemos traicionado a nosotros mismos? Pero la pregunta es, ¿por qué nos sucede esto? Esto nos sucede porque nosotros tenemos todo un sistema de creencias y de patrones conductuales, de pensamientos que tenemos arraigados y que muchas veces pues entramos en esta inercia y cambiar de hábitos nos cuesta mucho, aunque sepamos que son beneficiosos. Por eso necesitamos muchas veces la ayuda de una persona que nos esté ahí pues motivando, confrontando con esa creencia y ayudándonos a conseguir nuestros objetivos. ¿Cuáles son los beneficios que nos aporta el liderazgo personal? Por un lado, profundizamos en nuestro autoconocimiento. Seremos conscientes de nuestro diálogo interno y de las creencias limitantes, evitando así autosabotajes. Ganaremos en autoconfianza y seguridad en nosotros mismos. Nos empoderaremos y dejaremos de buscar culpables. Y sabremos identificar y concretar nuestros objetivos pasando de esa manera a la acción. Es decir, dejaremos de buscar la aprobación de los demás y de llevar la vida que otros han decidido por nosotros. Acordaros el ejemplo propio que os he puesto, ¿no? De que yo buscaba la aprobación de mis padres, estudié Derecho, pero estaba yendo en contra de mis reales objetivos, que eran dedicarme al mundo del crecimiento personal y de acompañar a personas en su empoderamiento. Salimos de nuestra zona de confort y nos atrevemos a explorar nuestros límites. Y por lo tanto nos sentiremos más realizados y seremos más felices con la vida que hemos creado porque la hemos decidido nosotros. Tomaremos nuestras propias decisiones y aprenderemos que los únicos responsables de nuestra felicidad somos nosotros mismos. Por lo tanto, el liderazgo personal nos permite conocer todos estos factores que nos están limitando para trabajarlos y así poder desarrollar todo nuestro potencial y focalizar nuestra energía en conseguir nuestros objetivos, tanto personales como profesionales. Yo me he encontrado muchísimas personas que se autosabotean y cuando hemos empezado el proceso de coaching, hemos ido en las distintas sesiones desplegando ese diálogo interno, haciéndonos conscientes de esas creencias limitantes y nos encontramos con frases como: es que yo no valgo para esto, es que yo no merezco ser feliz, esto no lo voy a conseguir, no valgo para estudiar idiomas, soy un desastre, no sé para qué me esfuerzo. Y cuando hemos ido analizando de dónde vienen estas creencias, muchas veces vienen de la infancia,
son comentarios que hemos escuchado, porque nuestros padres a lo mejor nos han comparado con nuestros hermanos, porque nos han exigido mucho, porque hemos tenido mucha presión, porque a lo mejor algún compañero cuando íbamos a la escuela se ha reído de nosotros. Y entonces hemos ido incorporando todos esos mensajes y aunque ahora no hay nadie que nos lo esté diciendo, como la persona que antes me ha compartido el yo padre, yo adulto, yo niño, ya en nuestro diálogo interno, nuestro padre se lo está diciendo constantemente a nuestro niño. Y eso es lo que nos lleva a autosabotearnos. Por lo tanto, es muy importante ser conscientes de ese diálogo interno para no hacer un copiar y pegar, esto es típico que hace el ordenador, de que copio ese mensaje y lo interiorizo como propio y ahora me lo digo yo. ¿Cómo se trabaja un auténtico liderazgo personal? Evidentemente, un liderazgo personal es un proceso que no se consigue de un día para otro, es un trabajo de crecimiento personal, de introspección que nos va a ayudar a identificar ese sistema de creencias y esos bloqueos emocionales que nos están autosaboteando y que muchas veces requiere de una ayuda externa. Por ello, empresarios de éxito y los deportistas de élite tienen un coach personal que los acompaña durante todo este proceso. Mi método Lidera tu Vida, de la cual os comparto el ebook, es una poderosa herramienta de cambio en la que está basada en preguntas de poder que os ayudarán a encontrar esas respuestas que os permitirán gestionar vuestro proceso de cambio. Y aquí os voy a compartir algunas de las preguntas, de esas preguntas de poder que trabajo con los directivos. ¿Cuáles son tus objetivos? Porque hay veces que yo me he encontrado personas que se ponen tantos objetivos que son imposibles. 20 objetivos que quiero cambiar. Claro, es inasumible porque nuestra energía es limitada. Entonces nos dispersamos y perdemos el foco. O nos ponemos objetivos que son inalcanzables. Entonces nos desmotivamos. Quiero aprender a hablar en público en un mes. Bueno, pero es que a lo mejor tienes un problema de timidez que te tienes que trabajar previamente. Entonces, vamos a poner objetivos realistas. ¿Qué creencias, esta es muy importante, qué creencias se pueden estar alejando de tu objetivo? ¿Y qué hábitos tienes que dejar si quieres seguir avanzando en tu camino? ¿O qué hábitos tienes que incorporar? Otra también muy poderosa. ¿Qué pasos empiezo a dar hoy mismo para lograr mis metas? Y fijaros que digo hoy mismo, no mañana o la semana que viene, hoy mismo, porque si no, hay esa tendencia a postergar. Bueno, ya empezaré mañana, bueno, ya empezaré la semana que viene. Total, no viene de aquí. Sí. Yo cuando empiezo un trabajo de crecimiento personal asumo un compromiso conmigo mismo. Por lo tanto, empiezo hoy. ¿Cómo sabré perdón, que me he saltado una. ¿Cómo me mantendré motivado? Porque si no estoy motivado, la posibilidad de que postergue o de que abandone es muy alta. Tengo que encontrar el por qué y el para qué yo quiero conseguir esos objetivos. ¿Por qué y para qué yo quiero introducir hábitos nuevos en mi vida? ¿Por qué y para qué yo quiero emprender? ¿Por qué y para qué? Siempre haceros esa pregunta. ¿Por qué y para qué? ¿Cuál es mi propósito? Y por último, ¿cómo sabré que estoy en la dirección correcta? Esta es una frase que os he puesto aquí porque para mí es otro lema, es algo que os tenéis que grabar a fuego. La suerte no existe. Un buen líder lo sabe y trabaja para escribir el guión de su vida. El método Lidera tu Vida, aparte de esas preguntas de poder, trabaja con lo que yo llamo las 3 A's. Autoconocimiento, autoestima y autorrespeto. El líder, el buen líder, es una persona que se conoce al 100%, vamos al 99,9, que confía en sí mismo, tiene una autoestima sólida y que se respeta. ¿Qué quiere decir el autoconocimiento? Ya que os he lanzado preguntas que también trabajo con los directivos y que os animo a que os las contestéis o si queréis me las vayáis contestando por aquí, por el chat. ¿Me podrías decir 3 cualidades positivas tuyas? ¿Cuál es tu factor diferencial? ¿Conoces cuál es tu emoción predominante? ¿Te incomoda cuando algún colaborador cuestiona tus puntos de vista? ¿Cómo te desempeñas bajo presión? ¿Cómo resolverías un determinado conflicto?
conflicto? ¿Cómo manejas la incertidumbre y los cambios? Por lo tanto, entendemos por autoconocimiento la capacidad de la persona para definir de una manera clara, detallada y objetiva cuáles son sus fortalezas, talentos y habilidades, pero también sus vulnerabilidades y aspectos a mejorar. Porque lo que os comentaba antes, a lo mejor esa persona para conseguir sus objetivos tiene que apuntarse a una formación en habilidades comunicativas, en oratoria, o tiene que apuntarse a una formación para gestionar el estrés. El autoconocimiento también incluye tener conciencia de nuestro mundo emocional, que es algo que abordaremos en la segunda parte de la formación, y de nuestras necesidades y saber identificar nuestras emociones y cómo éstas afectan a nuestras decisiones y a nuestras acciones. Porque nuestro estado emocional influye muchísimo en nuestro rendimiento. Yo no puedo gestionar un equipo o resolver un conflicto si estoy sintiendo rabia por la situación que está provocando, porque si no voy a ser reactiva, no voy a poder ser asertiva. Ser consciente de todo momento de mis emociones y de mis necesidades me va a ayudar a tomar las mejores decisiones para liderar mi vida. El autoconocimiento es la mejor inversión, y fijaros que pongo inversión, no gasto, que hay mucha gente que me dice, oh, es que las mentorías o las formaciones cuestan dinero. Sí, claro que cuestan dinero, pero no lo plantees como un gasto, plantéalo como una inversión. Es lo mejor que puedes hacer para que tu negocio crezca, para que tu equipo esté más motivado y sea más productivo. ¿Cómo trabajamos el autoconocimiento? Yo os propongo que cuando tengáis tiempo cojáis una hoja apaisada y hagáis 3 columnas. A ver que la señora me está... Hagáis 3 columnas. Y en una pongáis los puntos fuertes. En la segunda, los aspectos a mejorar que me dicen los demás. Y en la tercera, los aspectos a mejorar propios. Un segundo, por favor. Y este es un ejercicio que tenéis que hacer de manera personal, sin comentarlo con nadie. Hay personas que me dicen, es que esto mejor lo contestaría pues mi pareja o mis compañeros de trabajo o mi familia. Claro, ahí estamos depositando el poder en las otras personas. Nos tenemos que conocer nosotros. Y cuando hacemos esto, también tenemos que ser sinceros. También tenemos que ser sinceros, es decir, tenemos que aceptar nuestras fortalezas, pero también nuestras vulnerabilidades, porque si no estaremos construyendo un personaje y nos estaremos colocando el traje de la falsa autoestima. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de ello. Por último, quiero hablar de las... Uy, que me he saltado. De las emociones, pero para empezar a abrir boca sobre las emociones, y con eso vamos al descanso, de uno de los grandes también para mí, que supongo que lo conocéis por allí, Jorge Bucay. Dice así: en un reino encantado, donde los hombres nunca pueden llegar, o quizá donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, en un reino mágico, donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura, donde nadaban piedades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta que el estanque mágico y transparente se acercaron la tristeza y la furia para bañarse en mutua compañía. Las dos se quitaron sus vestidos y desnudas entraron en el estanque. La furia, que tenía prisa, como siempre le ocurre a la furia, urgida sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que, desnuda y apurada, se puso al salir el primer vestido que encontró, y sucedió que aquel vestido no era el suyo, sino el de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue, muy calmada, muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está. La tristeza terminó su baño y sin ninguna prisa, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla se dio cuenta de que su ropa ya no estaba.
Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta, es quedarse al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, el vestido de la furia. Cuentan que desde entonces, muchas veces uno se encuentra con la furia, ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos tiempo para mirar bien, nos damos cuenta de que esta furia que vemos es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia, en realidad, está escondida la tristeza. De momento no salto de diapositiva porque antes de empezar a hablar de la gestión emocional, quería volver a lanzar unas preguntas a los participantes, a ver quién quiere participar. ¿Pensáis que emoción y sentimiento es lo mismo? ¿Tienen el mismo significado? ¿Son sinónimos? No sé. Decidme un sí, un no. A ver cómo está el tema. Esa sería una primera pregunta. Después, ¿consideráis que hay... ¿Se me oye bien? ¿Se me ve? Hola, Ximena. Hola. ¿Me escucháis? Hola, Begoña, sí, se te escucha súper bien, un poco entrecortado nada más. Vale, Están sí, habiendo como no algunos... veía nada. Sí, Vale, parece vale. que hubo un problemita ahí de conexión, pero creo que ya, a ver si todos en el chat podrían confirmarnos si efectivamente está correcto La el pregunta, audio y la diapositiva. la pregunta se ha oído, la pregunta que he lanzado a los participantes, de si emoción y sentimiento consideráis que son sinónimos, que significa lo mismo para vosotros. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿pensáis que hay emociones positivas y emociones negativas? Me gustaría tener un poco el feedback de los asistentes para poder continuar con ello. Sí, claro, perfecto. Todos los que estén interesados también en participar pueden levantar la mano para yo también poder activarles el micrófono. Y Begoña me indica saber quién para poder también que pueda responder. No sé si hay problemas de conexión, que no dejo de escuchar yo. No. Si hay por aquí 11 participantes, levantaron la mano. Sí, sí te escuchamos bien y te vemos bien. Se te escucha perfectamente. Vale. Vale, perfecto. Es que como pensaba que me iba a salir por aquí alguna respuesta, bueno, pues voy explicando. Si alguien quiere comentar, bueno, cuando hablamos de gestión emocional, lo que tenemos que tener muy claro son dos conceptos. Uno de ellos es que emoción y sentimiento no es lo mismo, no son sinónimos. Esa fue una de las preguntas que había lanzado a los participantes. La emoción es una respuesta a un estímulo interno, que bien puede ser un recuerdo o un pensamiento, o externo, es decir, a una situación que estamos viviendo. Y la emoción tiene una vida más o menos corta, tiene un ciclo de subida, tiene un momento álgido y tiene una bajada. Por ejemplo, si yo y me lo encuentro, pues estaré alegre, me pondré contenta, pero no voy a estar todo el día dando saltos de alegría. O, por ejemplo, si me enfado con una persona, sentiré rabia en ese momento, pero lo ideal o lo sano a nivel emocional sería que no estuviera de mal humor o enfadada todo el día. Si lo estoy, aquí ya tenemos un problema y aquí viene la segunda parte. Un sentimiento es cuando esa emoción que no hemos sabido gestionar, es decir, no le hemos permitido hacer el ciclo de subida y de bajada, esa emoción se prolonga, se sostiene en el tiempo y se enquista y se convierte en un sentimiento. Cuando, por ejemplo, la tristeza, si nosotros no nos permitimos expresarla y la reprimimos, es decir, no lloramos, no nos desahogamos, sino que la reprimimos, se acabará convirtiendo en un sentimiento de melancolía, de apatía, incluso se puede llegar a somatizar en una depresión. La rabia, lo mismo, si en aquel momento no la exteriorizamos, no resolvemos lo que la está provocando, puede llegar a convertirse en un sentimiento de resentimiento e incluso de odio. El miedo, si no lo sabemos tampoco expresar y no lo elaboramos, pánico,
de manera incluso crónica, ¿no? Sostenida en el tiempo, y la persona evidentemente lo pasa mal. Tenemos 5 emociones primarias. No sé, supongo que sí que la habrán visto, o si no, la recomiendo. La película de Walt Disney, Inside Out, que para mí es una de las mejores películas que trabajan el tema de las emociones y aparte basándose mucho en el análisis transaccional. Entonces, en la película sale la emoción del asco. Aquí no la he puesto porque el asco es una emoción que va más a trabajar temas físicos, es decir, a protegernos de comer un alimento en mal estado. Pero las que nos interesan a nosotros desde el punto de vista de gestión personal y de liderazgo de equipos son el amor, la alegría, el miedo, la tristeza y la rabia. Y antes les había preguntado a los asistentes si hay emociones negativas y emociones positivas. No sé lo que han contestado porque no lo he podido ver. No sé si me va a salir por aquí, en algún momento por la pantalla, pero cuando lanzo esa pregunta a un grupo o en una mentoría, la mayoría de las personas me dicen que hay emociones positivas y hay emociones negativas. Las emociones negativas me dicen que son la tristeza, el miedo y la rabia. Claro, aquí estamos confundiendo la emoción con el hecho de que hay emociones que son más agradables y otras menos agradables de sentir. A nadie le gusta sentir miedo o estar enfadado o estar triste. Pero todas las emociones, todas, y lo remarco, todas, tienen un carácter meramente informativo. Todas son necesarias. No hay emociones ni buenas ni malas. Otra cosa es que nos guste más o menos experimentarlas, pero todas tienen un carácter informativo. La tristeza me puede estar diciendo que hay una situación en mi vida con la que no me siento bien, que no me siento realizado, que lo estoy pasando mal y que algo tendré que cambiar. El miedo me puede estar diciendo que hay una situación que yo percibo como un peligro, como una amenaza, bien sea real o no, y hablaremos de eso más adelante. Y la rabia también, la rabia me está informando de que hay una situación en la cual yo siento que a lo mejor me están faltando el respeto, están atacando a mi dignidad. Y quiero hacer un inciso sobre la rabia, porque la rabia es una emoción que es la que peor prensa tiene. La rabia siempre me dicen, no, Begoña, ese sentido, rabia está mal porque la rabia es negativa, porque la rabia es agresiva, la rabia es violencia, y yo les digo, no, la rabia es una emoción como las otras y no podemos confundir la rabia, que es una emoción, con la respuesta emocional, es decir, con cómo yo decido exteriorizar y expresar esa rabia. Vamos a poner un ejemplo. Una persona me está faltando al respeto o está diciendo cosas que son mentira de mí a mi jefe o a mis compañeros o a mi pareja, me da igual, a quien sea. Yo evidentemente sentiré rabia porque siento que están atacando mi dignidad, me están perjudicando y es normal que yo sienta rabia. Pero no es lo mismo que yo le pegue una bofetada a aquella persona o que yo le ponga un límite a esa persona. Si le pego una bofetada, estoy teniendo una conducta violenta y agresiva. Si le pongo un límite y le digo, oye, perdona, a mí trátame con respeto, porque si no, voy a coger y me voy a ir desde la habitación. Ahí estoy poniendo un límite y estoy actuando de manera asertiva, pero las dos, tanto si le pego la bofetada como si le pongo un límite, son respuestas y son conductas. Es decir, es como yo decido expresar la rabia. Y las dos son decisiones. El que yo decida tener una conducta violenta o una conducta asertiva va a depender de mí. Y eso es algo que es muy importante tener presente. De hecho, hay una frase que yo suelo decir también y que supongo que cuando la comente chocará de entrada, ya me diréis si sí o si no por el chat, que es la rabia es la base de la autoestima. ¿Os sorprende esta afirmación? ¿Es cierta? ¿Es verdad? ¿Es mentira?
Pensarlo un momento, la rabia es la base de la autoestima. No sé si por aquí hay alguna respuesta. Bueno, yo sigo. ¿Por qué digo eso? La rabia es la base de la autoestima. Porque desde dónde yo puedo poner un límite, desde dónde puedo yo hacerme que la otra persona me respete. ¿Lo puedo hacer desde la alegría? No. ¿Lo puedo hacer desde el amor? Tampoco. Tampoco lo puedo hacer desde el miedo. Yo no le puedo decir a la otra persona que me respete expresándole que tengo miedo, de que le tengo miedo, o poniéndome a llorar. Yo solo puedo poner un límite desde la rabia, desde el yo no quiero que esa persona me vuelva a tratar así. Pero acordaros, la expresión de la rabia es lo que diferenciará si mi conducta es violenta o si mi conducta no es violenta. Por lo tanto, la rabia es la base de la autoestima, es una frase que también es importante que la tengáis presente, y además la rabia muchas veces es la que nos lleva, es el motor del cambio. Estoy viviendo una situación que no me gusta, estoy viviendo una situación que me parece injusta, voy a hacer algo para cambiarlo. Y ese algo para cambiarlo, el motor, la energía que me lleva a pasar a la acción es precisamente la rabia. Nunca será la tristeza. Porque desde la tristeza, como bien explica el cuento de Bucay, me voy a quedar paralizada, me voy a quedar lamentándome, me voy a quedar en un papel de víctima. Por lo tanto, es muy importante que tengamos muy presente esto. Después, ¿por qué os he escogido el cuento de Bucay? Porque la tristeza y la rabia se cambian los trajes y se las confunde. Bueno, aquí os he puesto también emociones ni buenas ni malas, después de la respuesta. Vale, tenemos que saltar de diapositiva. Hay muchas veces que tenemos una emoción y no nos permitimos expresar esa emoción. Y no nos permitimos por distintos motivos. Por ejemplo, a nivel cultural, sobre todo, supongo que allí también, pero aquí, por ejemplo, en España todavía sigue pasando, esa frase típica de los hombres no lloran, o los hombres no pueden mostrar miedo o inseguridades. Cuando los hombres también tienen inseguridades, tienen miedo, sienten tristeza, ¿y por qué no van a poder llorar? Es una emoción como otra cualquiera. Pero esa emoción culturalmente no está bien vista y se intenta sustituir por otras. En cambio, también culturalmente, la rabia no está bien vista en las mujeres porque se intenta hacer que la mujer sea más sumisa, más complaciente. Todo eso son estereotipos que tenemos que ir dejando de lado, pero que nos están condicionando a la hora de expresar nuestras emociones. E incluso a nivel familiar. Yo, por ejemplo, recuerdo el caso de una persona, de un hombre, que le costaba mucho ser alegre. Tenía como un patrón siempre depresivo, una melancolía, una apatía. Y haciendo eso que os comentaba antes de ver de dónde venía, todo el tema del diálogo interno, todo el tema de cómo se le había educado a ese niño, cómo había sido el ambiente en casa, pues se puso de manifiesto que su madre era depresiva y cada vez que el niño, evidentemente, un niño pues como todos, de 3, 4 años, pues alborotaba, se reía, jugaba, pues la madre estaba mal porque le estaba haciendo que se encontrara lo peor, entonces se sentía culpable y poco a poco esa alegría se la fue reprimiendo. Y entonces llegó a no poder experimentar de adulto la alegría y la sustituyó por la tristeza. Por eso antes, en una de las preguntas que os hacía al principio, os decía, ¿cuál es vuestra emoción predominante? Siempre tenemos una emoción predominante que es la que se ha potenciado en nuestra familia. Cuando lo que tenemos que aprender desde el liderazgo personal es a permitirnos expresar y experimentar todas las emociones. Después tenemos que aprender a distinguir en que hay emociones auténticas y emociones inauténticas. Las emociones auténticas son aquellas que son adecuadas y proporcionadas a la situación que estamos viviendo. Por ejemplo, vamos por la calle a las 4 de la madrugada, vamos solos y nos encontramos con un atracador. Sentimos miedo, ese miedo es adecuado y proporcionado.
a la situación que estamos viviendo. Y ese miedo es el que nos va a permitir, pues, echar a correr para alejarnos de él o escondernos, o si creemos que tenemos posibilidades, defendernos. Es lo mismo que pasa con los animales. Imaginaros un conejo que va por la montaña y ve un león. Sentirá miedo y ese miedo es el que le va a permitir, pues, ponerse a salvo. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, la persona siente miedo cuando tiene que hablar en público? Y se le seca la garganta, a tener taquicardia, a sudar las manos, el nudo que se le pone en el estómago, porque percibe que hay un peligro. Pero ese peligro no es real, no hay una amenaza para su seguridad física. El público no se le va a echar encima. Entonces, ¿qué es lo que está generando ese miedo? Ahí hablamos de una emoción inauténtica, porque ese miedo no corresponde a un peligro real, corresponde a un peligro imaginario, que no quiere decir que no lo esté sintiendo la persona, pero que está en la mente de esa persona. Yo me encontré con un caso de ese tipo y cuando lo estuvimos trabajando, lo que vimos es que esa persona, cuando estudiaba, la maestra la había sacado varias veces delante de los compañeros a la pizarra a exponer un trabajo y los compañeros se habían caído de él. Y esa situación que se había repetido más de una vez, se había interiorizado que era algo que iba a suceder porque él no tenía habilidades comunicativas y cuando de adulto se encontraba en esa situación, proyectaba y traía al presente una situación del pasado y estaba generando él mismo esa tensión, pero en realidad no había un peligro. Entonces, cuando tomas conciencia de que hay emociones que son inauténticas, es cuando realmente te puedes liberar y ya no te va a seguir saboteando esa emoción. Ligado mucho con el tema de las emociones está el tema del estrés. El estrés es una de las principales causas de baja laboral. Yo os he puesto aquí un estudio que tengo de España, que, como se comentaba, es el país donde yo vivo, ¿no? El 71% de los españoles reconocen tener estrés con todas las consecuencias que tiene a nivel físico, insomnio, problemas gastrointestinales, tensiones en las cervicales, dolores de cabeza, a nivel emocional, irritabilidad, problemas de concentración, baja productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Depresión, incluso ataques de ansiedad. Por lo tanto, el estrés es algo que nos tenemos que tomar muy en serio y saber de dónde está viniendo. Podemos distinguir dos tipos de estrés, como en el tema de las emociones. El estrés positivo, que hace que nos activemos ante una determinada demanda de un plus de energía para dar respuesta a esa situación. Volviendo al mundo de los animales, el ejemplo que os ponía antes, el conejo cuando siente ese miedo también siente estrés. Y los niveles de cortisol, que son la hormona que se dispara cuando hay estrés, suben para dar ese plus de energía para que pueda salir corriendo y escape del león. De la misma manera, nosotros, las personas, cuando tenemos una situación que hay esa demanda extra de energía, tenemos que correr una maratón, tenemos a lo mejor que prepararnos para superar un examen, una entrevista de trabajo, una exposición oral. Tenemos que estar muy concentrados, tenemos que tener mucha energía para poder transmitir, para poder comunicar. Por lo tanto, hay ese punto de estrés que es positivo porque es el que nos permite dar lo mejor de nosotros mismos. Pero lo ideal es que cuando esa situación ya haya pasado el examen, haya pasado la maratón, haya pasado la conferencia, normales, es lo que se llama científicamente como homeostasis, y volvamos a recuperar nuestra serenidad. El problema está cuando las personas, por distintos factores que veremos a continuación, esa bajada del estrés no lo consiguen hacer y pasan a lo que hemos puesto aquí, el estrés negativo o distrés. Es decir, los niveles de cortisol siguen altos de manera sostenida en el tiempo, dando lugar a ese estrés negativo con toda esa sintomatología de la que hemos hablado antes. ¿Qué es lo que desencadena el estrés? Factores ambientales, de entrada, pues el tráfico, el ruido, el desorden, hábitos, falta de descanso, la vida sedentaria, no hacer mala alimentación, posturas corporales incorrectas que nos provocan dolor y ese dolor al final nos acaba provocando también estrés.
y sobre todo los que yo me quiero centrar aquí, que son los factores personales. Exceso de perfeccionismo, es decir, cuando las personas quieren ser perfectas y viven cualquier error, cualquier equivocación que nos puede pasar a todos, porque somos humanos, como un fracaso personal. Como que eso ya va a poner en duda su profesionalidad, su valía. Eso llega a provocar una gran tensión y un gran estrés. No saber desconectar, la típica persona que está las 24 horas del día pensando en el trabajo. No saber decir que no o delegar. Querer tener todo bajo control. También es una gran fuente de estrés. Anticiparse. Lo veremos en un vídeo que pasaremos después. El ¿y si pasará esto? ¿Y si pasará lo otro? Seguro que me presentaré a este puesto de trabajo y no me cogerán. Seguro que voy a intentar cerrar esa venta con el cliente y no lo voy a conseguir. Es decir, siempre nos estamos avanzando y pensando que va a suceder lo peor cuando probablemente no suceda o suceda de manera distinta a la que nosotros hemos pensado. El pensamiento crítico y negativo. Nosotros, la persona que me ha compartido lo del estado del yo, padre, adulto y niño, somos muchas veces nuestro peor juez. Siempre estamos pensando, es que no eres suficientemente bueno, es que no lo conseguirás, es que seguro que vas a fracasar, aquella persona está hablando mal de ti. Siempre estamos yendo a nuestra contra y no a nuestro favor. Y después, factores del entorno, el mal ambiente de trabajo, padecer mobbing, problemas con la pareja, familiares, etcétera, etcétera. ¿Cómo reducir el estrés? En primer lugar, tenemos que identificar los factores que nos estresan. Ahora, si somos perfeccionistas, si queremos tenerlo bajo control, si nos dedicamos a anticiparnos a las situaciones, lo que yo digo, la centrifugadora que siempre está rumiando en exceso, si nos preocupamos, lo que os ponía, o nos anticipamos, el ser demasiados perfeccionistas, aprender a decir que no y delegar, aprender técnicas de respiración consciente, relajación, meditación. Lo que hemos hecho al principio es algo, los 2 ejercicios que hemos hecho, es algo que yo os invito a que incorporéis como un hábito más y que lo hagáis, lo pongáis en práctica día a día. También dormir las horas necesarias y cuidar la alimentación, es súper importante. Practicar el ejercicio a diario, porque como os decía, el ejercicio libera cortisol y segrega endorfinas, que es la hormona del bienestar. Y evidentemente encontrar un equilibrio entre nuestra vida laboral, familiar y personal. Gestión del cambio. Los cambios en el mercado laboral, fruto de una economía competitiva y globalizada, y además la irrupción de las nuevas tecnologías que cada vez están más en auge, exige que los directivos adquieran o potencien esas habilidades de liderazgo de las que estamos hablando para conseguir equipos de alta productividad. El economista Tofer dice que en esos últimos años ha habido todos estos cambios y se necesitan respuestas innovadoras por parte de los directivos que pasan por esta formación y esta capacitación. Y en el mismo sentido, Whitmore afirma que las empresas que no se adapten a estos cambios pues no van a poder sobrevivir. Y aquí yo quiero trabajar con todos vosotros un vídeo para ver las actitudes que nos encontramos frente al cambio. Ahora vamos a poner el vídeo, pido aquí ayuda al soporte técnico, y lo que os propongo es ver el vídeo con muchísima atención y después vamos a comentarlo entre todos y todas vosotras. Por lo tanto, ponemos el vídeo, por favor. Eso es lo que usted quiera, en el trabajo o en la vida. Y el laberinto es donde usted lo busca. Los 4 personajes en la historia, 2 ratones y 2 personitas, representan partes nuestras, sin importar nuestra edad, género, raza o nacionalidad. Porque todos nosotros compartimos algo en común, una necesidad de encontrar nuestro camino en el laberinto y tener éxito en tiempos cambiantes. Una vez, hace mucho tiempo, en un país muy lejano, vivían 4 personajes, los cuales corrían a través de un laberinto buscando queso para nutrirse y ser felices.
2 eran los ratones llamados Sniff y Scary. Y 2 eran las personitas, Hem y Ho. A pesar de ser tan diferentes, los ratones y las personitas compartían una cosa en común. Todas las mañanas salían de sus hogares y corrían al laberinto para encontrar su queso favorito. Sniff y Scary tenían cerebros simples pero buenos instintos. Habían usado el simple método de prueba y error. Sniff podía oler dónde estaba el queso. Y Scary corría hacia adelante. Muchas veces despegaron en la dirección incorrecta y chocaron con la pared. Pero Hem y Ho tenían cerebros complejos, con creencias y emociones que hacían que su vida en el laberinto fuera más complicada y desafiante. Encontrar queso era importante para las personitas. Era un modo de encontrar lo que ellos pensaban que necesitaban para ser felices. Para algunos era tener cosas materiales, para otros era tener salud o paz mental. Para Ho, el queso significaba vivir en una casita acogedora con una familia amorosa en la calle Cheddar. Para Hem, el queso significaba ser alguien importante en una mansión en la cima de la colina Camembert. Finalmente, todos descubrieron su propio tipo de queso en la estación de queso C. Todas las mañanas después de eso, Sniff y Scary se levantaban muy temprano y recorrían la misma ruta a través del laberinto hasta la estación de queso C. Sniff y Scary colgaban sus zapatillas para correr alrededor del cuello, en caso de que necesitaran ponérselas rápidamente. Pero Hem y Ho se levantaban un poco más tarde cada día y paseaban hasta la estación de queso C. Después de todo, ellos sabían dónde estaba el queso y cómo podían llegar allí, y suponían que habría de estar allí siempre. Hem y Ho hicieron a un lado las zapatillas para correr, pues pensaron que no volverían a necesitarlas. ¡Esto es genial! Hay suficiente queso aquí para que nos dure por siempre. ¡Así es! Se sentían seguros, hasta decoraron la pared con dichos. Tener queso te hace feliz. Hem y Ho estaban tan cómodos que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Mientras, Sniff y Scary revisaban el lugar cada mañana para ver si había algún cambio desde el día anterior. Un día llegaron a la estación de queso C y descubrieron que no había queso. Ellos no se sorprendieron, porque habían notado que la cantidad de queso había estado disminuyendo. Los ratones no analizaban las cosas más allá. La situación había cambiado y Sniff y Scary también cambiaron. Muy pronto se pusieron a buscar queso nuevo. Más tarde ese día, Hem y Ho llegaron a la estación de queso C. No habían puesto atención a los cambios que habían estado ocurriendo. ¿Qué? ¿No hay queso? Nada de queso. ¿Quién movió mi queso? ¡No es justo! Hem, sé que somos más inteligentes que los ratones, pero no estamos haciendo lo que deberíamos en estos momentos. ¿Qué pasará si no hay queso aquí mañana? He hecho planes basándome en este queso. Mientras Sniff y Scary se movían, Hem y Ho solo se quejaban. Una noche, Ho escribió en la pared: Cuanto más importante sea el queso para ti, más deseas aferrarte a él. Al otro día, Hem y Ho de algún modo esperaban encontrar el queso en ese mismo lugar. ¿Por qué me han hecho esto? ¿Dónde están Sniff y Scary? ¿Crees que ellos saben algo que nosotros no sabemos? No, ellos son solo ratones. Nosotros somos personitas. Tenemos derecho a nuestro queso. Sí, pero quizás solo debamos simplemente movernos y encontrar queso nuevo. ¡Oh, no! Voy a llegar al fondo de esto. Yo quiero que las cosas sean como eran antes. Mientras tanto, Sniff y Scary se metieron más en el laberinto. Ellos no pensaban en nada más que en encontrar queso nuevo. Después de muchas pruebas y errores, Sniff y Scary encontraron el almacén de queso más grande que jamás hubieran visto en la estación de queso N. Mientras, Hem y Ho seguían quejándose en la estación de queso C, que estaba vacía. Luego, Ho comenzó a imaginarse que estaba en el laberinto encontrando queso nuevo y fresco. En poco tiempo ya casi lo podía saborear. Ven, Hem. Vamos. No, me gusta estar aquí. Es muy cómodo. Además, allá afuera hay muchos peligros. Ho se imaginó lo peor. Su esperanza de encontrar queso nuevo se esfumó. Entonces, todos los días, Hem y Ho iban de su casa a la estación sin queso C. Y regresaban a casa con el estómago lleno solo de tensión. ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? Hem,
Míranos, seguimos haciendo las mismas cosas una y otra vez y nos preguntamos por qué nada mejora. ¡Es hora de movernos! No te irás a meter nuevamente al laberinto. ¿Por qué no esperamos aquí hasta que nos devuelvan el queso? Tú no entiendes. Ya no van a poner el queso viejo. Ese ya es queso de ayer. Es hora de buscar queso nuevo. Oh, pero ¿y si no hay queso allá? ¿Qué tal si no encontramos nada? Hem, la vida continúa y nosotros también debemos continuar. ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? Si no cambiamos, nos podríamos extinguir. Una parte de Ho, igual que Hem, tenía miedo. Entonces, Ho escribió en la pared. Vale, lástima que no se hayamos tenido problemas con el vídeo. A ver, resumiendo, aquí tenemos 3 actitudes frente al cambio. Por un lado tenemos los ratones que en todo momento se dan cuenta, ya intuían que iba a haber problemas con el queso y por lo tanto, que evidentemente es algo metafórico, empiezan a buscar, cuando se encuentran que no hay queso, empiezan a buscar de manera activa, es decir, son proactivos. Una de las cosas que yo quería resaltar, y que lo dije al principio del vídeo, supongo que eso sí que se ha podido oír, que los ratones es puro instinto y tienen un cerebro simple. Pero con las personas, con Jen y Jan, son cerebros complejos con, y aquí es lo importante, creencias y emociones. Es decir, las creencias y las emociones, todo lo que llevamos hablando a lo largo de toda la formación, es lo que hace que uno y otro tengan actitudes totalmente distintas a la hora de gestionar este cambio. Porque evidentemente el que haya desaparecido o se haya acabado el queso es una crisis. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Hay una actitud, bueno, al principio los dos se quedan como en estado de shock. Si os fijáis, cuando sí que había queso, los dos, así como los ratones iban inmediatamente a por el queso, los dos, cada uno, o sea, día a día, cada vez que iban más tarde, ya no llevaban las zapatillas, se habían instalado en una zona de confort y por lo tanto pensaban que tenían la vida asegurada, que tenían el control. Acordaros de que uno de los disparadores del estrés es tener la sensación de que tenemos todo bajo control y por lo tanto cuando se nos descontrola lo vivimos con muchísima ansiedad. Pues cuando desaparece el queso, hay uno de ellos que se instala en el papel de víctima, en el papel de negación, en el papel de ¿quién me ha robado mi queso? Yo no quiero esto. Yo quiero que el queso antiguo vuelva. Yo no quiero queso nuevo. El laberinto, explorar y salir de mi zona de confort es algo que me da pánico, que me da miedo. Por lo tanto, yo prefiero quedarme aquí, aunque no tenga queso, aunque lo esté pasando mal, que arriesgarme a lo desconocido. Por lo tanto, hay una frase que me parece que ya no hemos llegado a, pero que para mí es muy, muy clave, que él se dice, si espero este tiempo suficiente, tal vez el queso antiguo volverá. Fijaros en la negación total que está. En cambio, la otra persona, Jan se llama, llega un momento en el cual dice, si me quedo aquí, no voy a sobrevivir, tengo que hacer algo. Claro que tengo miedo de salir de la zona de confort, claro que no sé qué me voy a encontrar en el laberinto. Pero él se hace preguntas muy importantes. Lo primero que se pregunta es, ¿qué haría si no tuviera miedo? Y entonces él se da cuenta de que la respuesta es, pues salir a ver qué hay ahí. Y una vez está en el laberinto y empieza a investigar y a ver por dónde puede encontrar queso y empieza a conocer el camino, se da cuenta, aquello que hablábamos de la anticipación, y dice, pues el laberinto no es un sitio tan malo como yo me había imaginado, no hay tantos peligros como yo había supuesto. Entonces él se va animando y progresivamente va haciendo este proceso de aprendizaje. Se da cuenta de que eran creencias limitantes suyas. Se da cuenta de que él tiene que hacer cosas distintas si quiere encontrar soluciones distintas. Y finalmente encuentra queso.
Y una vez encuentra ese queso, donde también ya lo habían encontrado los ratones, mucho antes que él dice, ahora lo que tengo que hacer ya no es solo esa adaptación al cambio y aprender a vivir en el presente y aceptar que el queso antiguo no volverá, como creía su compañero, sino es, ahora de esto tengo que no solo adaptarme al cambio, que ya lo he hecho, sino que tengo que extraer un aprendizaje, que es que la vida puede cambiar en cualquier momento y este queso que ahora he encontrado puede volver a agotarse. Y tengo que estar en continua disposición de adaptarme al cambio. Y no pensar que porque ahora he vuelto a encontrar queso, ya tengo la vida solucionada, sino que tengo que aprender a convivir con la incertidumbre. Hoy tengo queso, pero a lo mejor mañana ese queso desaparece. Y por lo tanto, tengo que estar pendiente de las señales que puedan haber y empezar a buscar siempre alternativas. Esas serían las 3 actitudes. La actitud proactiva que tienen desde el inicio los ratones, la del yen, me parece que se llama, sí, la del yen, que se instala en el papel de víctima, y la del yang, que es como, bueno, a pesar del miedo, yo sé que tengo que seguir adelante, porque la vida continúa y tengo que desarrollar esas habilidades, esas soft skills necesarias para gestionar el cambio. Resumido, el vídeo que no has podido acabar de ver es este. No sé si Mena, si hay alguna pregunta. Sí, claro que sí. Ahora vamos con las preguntas. Si alguien también quiere participar, quiere decir algún comentario, ahí estamos leyendo también. Pero vamos con la primera pregunta de Beatriz Vallejos. ¿Cómo tratar a una persona que se considera conflictiva? ¿Es mejor trabajar en su conducta o despedirla? Hola, te dejo de oír. Perdón, ¿Me es que escuchas se ha ahora? un momento y al principio de la pregunta. Sí, pero es que al principio de la pregunta se ha perdido. Ok. Sí, estamos presentando algunos problemas de conexión, parece. Ya me vas diciendo. De Beatriz Vallejos, Sí, que nos dice, ¿cómo tratar a una persona que se considera conflictiva? ¿Es mejor trabajar en su conducta o despedirla? A ver, yo siempre soy partidaria de trabajar en su conducta. Es de averiguar qué motivos la llevan a ser conflictiva. Porque como comentaba al principio, una persona de entrada no es conflictiva porque sí, es conflictiva porque tiene un malestar interno y a lo mejor esa persona es súper válida para su puesto de trabajo y puede ser un gran profesional. Entonces, yo siempre soy partidaria como de apostar por un liderazgo más tipo coaching y de ver qué hay detrás. Evidentemente, siempre el cambio depende de la otra persona. Si la otra persona no puede cambiar, no la podemos obligar. Entonces, si le hemos dado todas las posibilidades y todos los recursos que tenemos a nuestra disposición como directivos y a pesar de ello no está dispuesta a hacer el cambio, entonces, pues, evidentemente, la teníamos que despedir porque cada uno es responsable de sí mismo. Buenísimo. ¿Intento ser breve? Sí, está perfecto porque estamos con el tiempo, así que hay que aprovechar la presencia de Begoña estos últimos minutos que nos quedan, por favor, si desean hacer alguna pregunta más. Tenemos también, ya que nos habían dejado antes en la primera ponencia, también con Gady Chávez, que nos dice, cuando expresas emociones de tristeza y llorar, ¿no te hace ver débil? Parece una pregunta simple, pero es muy importante que la respondas. Sí, tranquila que la respondo todas las que podamos en el tiempo que tenemos. A ver, no te hace parecer débil. Yo siempre digo que la persona débil es la persona que no se atreve a mostrar y a reconocer sus vulnerabilidades o sus emociones. Y la persona valiente es la que se atreve a ello. Evidentemente, lo que sí que tenemos que saber es con quién las expresamos. Es decir, si yo, por ejemplo, soy directivo y tengo ganas de llorar porque estoy intentando gestionar un conflicto y no lo consigo, ponerme a llorar delante del equipo puede hacer que pierda autoridad. Pero puedo hacer como un Kit Kat, decir, bueno, a ver, un momento, me voy, me desahogo, a lo mejor con un socio, me desahogo llamando a mi pareja, a un amigo, a quien sea, pero eso no es un signo de vulnerabilidad. Es más, yo tengo que poder descargar esa emoción para después poder
volver a ponerme delante de la situación. Pero esconder las emociones o intentar reprimirlas siempre nos va a llevar a que nos saboteemos de una manera u otra. Porque, Sí. perdón, una de las cosas, yo pongo un ejemplo muy gráfico. Imaginaros cualquier emoción que queramos reprimir, imaginaros una olla a presión, que la metemos agua y la metemos en el fuego, la cerramos y no le dejamos la válvula de escape, ¿vale? Por donde sale el vapor. ¿Qué va a pasar con esa olla a presión? Al final estallará. Lo mismo sucede con las emociones que reprimimos. Acaban saliendo por un lado o por otro. Muy cierto, ¿Sí? de verdad. Sí, muy cierto. Gracias, Begoña, qué interesante, la verdad. Yo ya tengo mis apuntes, nos va a servir en general muchísimo y ahora más, ¿no? Que muchas personas pues estamos viviendo o atravesando por momentos inciertos con esto de la pandemia, algunas crisis en varios países, también lo que nos genera nuevas emociones para muchos, ¿no? Son nuevas emociones, algunos ansiedad, otros miedo, rabia, estrés, ¿no? Así que gracias por tocar este tema. Nos va a ayudar muchísimo también a saber reconocerlas, manejarlas, pero también aceptarlas, como nos dices tú. Exacto. Yo creo que lo primero, o sea, el orden sería reconocerlas, identificarlas o reconocerlas, que sería lo mismo, aceptarlas, es decir, ninguna emoción, lo que decíamos, es buena ni mala, no juzgarnos por la emoción que estamos sintiendo, es totalmente legítimo, y expresarla, pero expresarla de una manera adecuada. ¿Mm? Sí, sí que sí, de verdad. Muchísimas gracias. Yo creo que todo ha estado bastante claro, ha sido muy enriquecedora esta charla, esta reunión. Nos quedaríamos de largo respondiendo todas las preguntas que tenemos para ti, pero lamentablemente ya estamos con el tiempo justo. Muchísimas gracias y felicidades por hoy nuevamente. Yo quiero que tú nos comentes este regalo que tienes para nosotros, que estábamos comentando desde un inicio. A ver si nos podrías hablar un poco de esto, Si me para da poder despierto. también... ¿Nos escuchas, Begoña? Muy entrecortado, muy entrecortado. Sí, me estabas diciendo si puedo explicar algo del ebook, ¿no? Sí, así es. Cuéntanos un poco de eso. Exacto. Bueno, yo llevo 19 años, ya 20 años, perdón, trabajando con todo el tema de empoderamiento, de liderazgo. Entonces, fruto de todo este recorrido profesional, he desarrollado un método de trabajo propio, que es el que os comentaba el método Lidera tu Vida, basado en las preguntas de poder, en potenciar las 3 A's, autoconocimiento, autoestima y autorrespeto. Y el lema principal del método Lidera tu Vida es conócete, quiérete y respétate. Solo así podrás liderar tu vida. Entonces, lo que he querido hacer en este ebook que os regalo es poner los 7 pasos más importantes para trabajar en ese liderazgo personal, para conocerse, para quererse y para respetarse. Y es resumido, pues, los pasos esenciales para poder llegar a ser líderes de nuestras propias vidas y a decidir por nosotros mismos y no llevar la vida que otros han escrito para nosotros. Si tuviera que resumir esos 90 minutos en una frase, sería la que he puesto al principio, ¿no? De la presentación, que es decisión nuestra decidir si queremos vivir nuestra vida y liderar nuestra vida y poder perseguir nuestros sueños o si vivimos la vida que otros han decidido por nosotros, ¿no? Entonces, las bases del liderazgo personal, sobre todo, yo siempre digo, tenemos que empezar por conocernos. Nosotros tenemos que ser nuestros mejores amigos o amigas, porque es la única persona con la que sí o sí vamos a convivir el resto de nuestras vidas. Eso es algo que tenemos que tener muy presente y es lo que nos va a permitir empoderarnos y poder perseguir nuestros sueños, tanto personales como profesionales. Y si me permites, aparte de que estoy a vuestra disposición, yo lo que quiero decir es que si necesitáis cualquier tipo de mentoría sobre liderazgo, podéis ponernos en contacto conmigo y en breve también voy a sacar toda una formación sobre liderazgo, tanto personal como profesional. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia y vuestra participación.